Buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar? Yo muy bien, muchas gracias, muy a gusto aquí contigo. Vamos a charlar acerca de la enorme trayectoria, larguísima, importantísima trayectoria de Pilar Rioja. Vamos a tratar de que diga aún lo que no quiera decir, lo que no quiera contar, vamos a tratar de sacarse. Entonces, para empezar, debo decir que a Pilar Rioja y a mí nos une, aparte de una larga amistad y admiración que yo le tengo y le guardo a ella, compartimos maneras de ser, somos obsesivos, desde que nacimos. Entonces, yo la entiendo muy bien a ella, aparte de admirar todo su arte, pero la entiendo muy bien también su manera de ser y su manera de tratar las cosas, porque soy igualmente obsesivo, nada más que en mi caso es con el lenguaje, y no nada más con el lenguaje, sino con el lenguaje de la danza, con el lenguaje de análisis de la danza. He tenido que crear un lenguaje para poder expresar la danza que yo veo en todos los ámbitos, y esta obsesión que tengo desde pequeño con el lenguaje, que me hizo escribir cuentos desde muy pequeño. Entonces, cuando ella me ha narrado que ella comenzó a bailar, a danzar desde muy pequeña, y además que nunca pensó en otra cosa más que en bailar, entonces yo me identifico mucho con eso. Yo a los 8 años ya escribía y yo sabía que tenía que publicarlo, que tenía que trabajar mucho, y entonces es muy chistoso cuando ella me ha contado que desde chiquilla estaba obsesionada con eso, o sea, que no le interesaba otra cosa. Entonces pues me identifico mucho con ella. Ya después, cuando empezamos a ser amigos, después de que yo iba a ver todos sus espectáculos, y fui muy amigo de su esposo, el poeta, entonces él me llevó a ver la primera vez a Galerías, creo, y entonces yo dije, aparte de darme cuenta de que había un ser excepcional ahí, ya cuando empezamos a platicar, entonces yo me di cuenta que era igualmente obsesivo. Entonces vamos a comenzar esta charla preguntándole cómo es que de niña estaba ya rodeada de la posibilidad de la danza por sus padres, con su hermana, con su familia, y cómo tuvo la oportunidad de desarrollar esta obsesión, porque ya estaba allí preparado el terreno para que ella fuera quien es, la gran bailadora, bailarina, danzante de danza de flamenco, de danza clásica, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezaste a tener la certeza de que eso era? Pues fíjate que no sé, yo siempre me gustó moverme, bailar. A mis padres les gustaba, me lo inculcaron. Bueno, fue que a mí me gustó, porque hay veces que tus padres te dicen, tienes que hacer esta carrera y a ti no te gusta, ¿no? Entonces a mí me gustó siempre. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela y estudiaba, pues yo estudiaba con el libro y estaba bailando, no podía estar yo en un sillón quieta, estudiando, leyendo, no, yo me tenía que mover. Entonces yo creo que siempre he traído eso yo creo que desde que nací, o desde que estoy en el vientre de mi madre. Como a mi madre también le gustaba bailar, aunque no fue profesional ni nada, le gustaba bailar, igual que a mi papá. Entonces pues ya es ya tengo con eso. Y pero tu familia ya estaba en disposición, en un terreno en el que se podía bailar, en el que tú desde pequeña bailabas, etcétera. ¿Cuál era ese ambiente? Bueno, ¿qué tipo de danza? Sí, el ambiente era, bueno, como allá hay mucho español, sobre todo del norte de España, pues no se bailaban así cosas andaluzas, se bailaban las jotas en las romerías. Mis padres bailaban, entonces yo bailaba con todos los paisanos de
de mis padres, la jota aragonesa, la navarra, la otra, todas, ¿no? Y aparte yo iba mucho al cine y veía películas desde niña de Imperio Argentina, y entonces yo copiaba pasos y yo desde chica me ponía mis coreografías, me bailé todos los pasos dobles. En una iglesia ahí que se llama el Perpetuo Socorro, tenían un salón de danza y hacían obras de teatro que me invitaron a alguna y no digo, ahí sí no di una, actuando. Entonces yo era el final de la fiesta, ¿no? Entonces yo allí bailaba, en ese teatro bailé muchas veces y lo recuerdo con mucho cariño. Luego empecé a bailar en las, para la Cruz Roja, que para los Rotarios, para cosas benéficas. Después ya pasaron algunos años y ya estaba yo un poco mayor, más grande, empecé a estudiar ballet con Rosabelia, entonces salía también en las funciones del ballet de esa maestra y luego también más tarde, algunos años más tarde ya vino un pianista muy bueno, Alejandro Vilalta, catalán, que acompañaba a otra bailarina y se quedó allí. Y entonces yo también empecé a hacer recitales con él. Y yo hacía mis pininos y me inventaba mis coreografías. Luego mi padre me trajo a México a estudiar con el maestro Tarriba, estudié con él, regresé otra vez a Torreón y seguí bailando. Hice hasta conciertos en Aguascalientes con la Sinfónica, donde Vilalta los dirigía, él era el director juez, ¿no? Bailé también en todos los cabarets de tercera, de cuarta, de eso, con pulsadores, con luchadores no, pero con pulsadores, con patinadores, con striptease, de todo eso. Bueno, pero estamos hablando de un ambiente, en primer lugar, que era de danza española. Sí. En Torreón. En Torreón. De allí estamos hablando. Y después ya cuando empezaste a tomar tus clases de clásico, sí. ¿Ya tenías algún antecedente de estar formando tu cuerpo en la danza española? Sí, sí. Porque el cuerpo del bailarín, de la bailarina, se va forjando poco a poco. Y lo que expresábamos hace unas horas, en el sentido de que el bailarín se entrega a la preparación del cuerpo, y entonces eso lo hace un obsesivo de la danza, y empieza a reconocer en su propio cuerpo las posibilidades y a transformar a veces las limitaciones, ¿verdad? También. Entonces, el ambiente era de danza española. ¿Tus padres eran españoles? Sí, mis padres eran españoles. ¿De dónde? Mi padre era de La Rioja, de un pueblo que se llama Nájera, pero sí se apellida Rioja, es Eduardo Rioja, nació en La Rioja. Y mi madre de Burgos, de un pueblo de Lerma. Entonces ellos se vinieron, mi padre pues a los 13 años, en tiempo de la Revolución. Y a él le gustaban mucho los toros y le gustaba bailar. Era muy español. Pues sí, pero ya después ya no tanto. Después se adaptó bien a... Sí, se adaptó muy bien porque cuando fui yo, me llevó a España a estudiar, iba con la idea de que nos fuéramos a vivir a España. Y ya estando allí dijo, no, mejor nos quedamos en México. Y a mí me pareció bien. ¿Y en qué trabajaba o por qué estaban en el medio de españoles en Torreón y hacían las celebraban todas las fiestas de tipo español? Y la gente que se rodeaba era española, sí, españoles, y yo estudié en un colegio de españoles ya de los que vinieron con la guerra, porque mi padre no vino cuando la guerra, mi padre vino antes. Y mi madre también, mi madre todavía vino más pequeña que mi padre. Entonces mi padre fue agricultor y mi madre pues ama de casa, y luego le hacía así de aficionada al teatro. ¿Ah, sí? Sí. Entonces el show te viene de por ahí. Sí, le gustaba cantar. Igual mi padre cantaba muy bien las jotas, que son difíciles. Y entonces tú crees que este ambiente hacía que tú imitaras a la gente que viste del cine, a Argentina, a las españolas? Sí, y les copiaba pasos. ¿Tenías noción de la danza española? Tenía noción de la danza española. Bueno, también en el rancho de mi papá y en Torreón bailaban los matachines. Y
Yo antes en mis funciones, cuando empecé ya a hacer las funciones en teatro, yo intercalaba matachines. Mi madre me hizo el vestido ese con los carrizos y la flechita y las plumas de pavo real. Sí. Entonces estamos en ese ámbito sí. al cual nos hemos referido muchas veces de la danza folclórica, sí. en este caso mexicana, sí. Que podría ser incluso no nada más folclórica, sino indígena, ¿no? Sí. Y tú en ese ambiente español en el cual tú empezabas a adaptar tu cuerpo para moverlo, así. Entonces eso es lo que yo llamo la cultura del cuerpo, sí. cómo vas forjando tu cuerpo con los aspectos técnicos, etcétera, etcétera, hasta que empiezas a estudiar danza clásica. Sí. Y allí ya la técnica era la técnica clásica. La técnica clásica, que además es muy importante porque es una base muy fuerte, te da una seguridad técnicamente, te sirve bueno, para las piruetas, el equilibrio, y te digo, yo pienso que todo el mundo que aunque baile folclore, aunque baile danzón, aunque baile lo que sea, una técnica, una base clásica es muy importante. Sí, es importantísimo. Sí. Porque eso va forjando tu cuerpo, preparando para lo que quieras hacer luego. Sí. Claro que debes tener las capacidades, ¿no? Sí, no sí. Nada más surge esta capacidad. Entonces, y luego lo que es muy notable en tu biografía es el hecho de que tu padre te apoyaba, que a él le gustaba mucho, incluso a lo mejor bailaba en las fiestas. Sí. Y como dices, empezaste a bailar en los antros, en los teatros frívolos, en los cabarets, etcétera, etcétera, y era un modus vivendi. Es decir, no nada más bailabas, también te pagaban. También, y además te da una seguridad también el estar en esos sitios, porque es un público diferente al público del teatro. Entonces es un público que va a beber, que va a divertirse, que no va nada más a ver al que baila o al que canta, ¿no? Entonces es difícil ya atraer esa atención. Entonces el estar bailando en esos sitios y en los tablados te da esa fuerza de poder dominar a un público que no está dispuesto, que no va dispuesto a ver bailar. Entonces ya cuando llegas al teatro ya tienes eso ganado. Y estamos hablando así en términos muy narrativos de que tú ibas aquí y allá en las ciudades cercanas a Torreón, todo el norte de la República. ¿Y te acompañaba tu padre? ¿O? Sí, me acompañaba mi padre y a veces mi madre también. Pero dinos los números que presentaba. Bueno, en ese tiempo yo bailé mucho, bailaba los matachines. También luego vine aquí y aprendí con Torreblanca y de otro chico que no recuerdo el nombre, todo el folclore mexicano. Entonces también intercalaba jaranas o las charanecas, bailaba mucho el jarabe, sí, y bailaba cosas como goyescas de Granados, Asturias, danzas clásicas. ¿Sí? Y bailaba una farruca. La farruca yo la bailé desde muy niña, porque a mi padre ¿Y la sigues bailando? Y la sigo bailando, y la voy a bailar ahora. Porque a mi padre le gustaba torear y me enseñaba los pases de toreo, así de salón, ¿no? Él no toreaba así, tampoco con un toro, ¿no? Salía de salón y le gustaba, pero sí sabía cómo tomar una muleta o un capote y me lo enseñaba. Y me decía, tienes que bailar una farruca con pasos de torero, dice, y vestida de hombre. Y siempre lo bailo así, vestida de hombre. Y sí hacía cosas de torero, todo eso. También bailaba. ¿Y quién preparaba las coreografías? Yo me las ponía. Luego también me ayudaba una pianista que porque tomé clases de piano con ella, española también, Lucía Galíndez. Y ella a veces me daba ideas, oye Pilar, ¿por qué no haces esto? Porque la primera farruca que yo bailé fue la farruca torera, que es para piano, y que la bailó Argentinita. Sí, ella la bailó. Encarnación López, la Argentinita, bailaba esa música. Y mi padre no sé de dónde me consiguió el álbum con todas las piezas de Argentinita, que todavía lo tengo para el álbum de música, la música. partitura. Sí, la partitura. Sí. Ya con la pianista. Con ella, sí. Y
entonces pues ensayábamos juntas. Pero tenías noción de que eras a la vez tu propia coreógrafa. Sí, sí, porque a mí me encantaba Europa. Yo siempre en las tardes llegaba de la escuela y me ponía a ir a ensayar en la casa y me ponía mi horario. Yo sí siempre he sido muy exigente conmigo. Yo sola me pongo mi horario como cuando checan tarjeta en los trabajos, y si no ensayaba el tiempo que debería yo de ensayar, pues eso creo que sí está mal, yo me castigaba. ¿Y consideras que toda esa obsesión, llamémosle, sí, esa obsesión, la introducción, esa obsesión, digamos, fue marcando tu futuro? Pues sí. Sí, y siempre... Pero no tenías noción de ello. No, yo no lo pensaba. A mí me gustaba bailar, yo bailaba y lo ensayaba y es lo que me gustaba y es lo que yo hacía. A lo mejor perdí también muchas oportunidades de gozar de las cosas de la vida, ¿no? Que también son necesarias, pero después ya porque antes también con Vilalta hicimos conciertos con don Pedro Garfias ahí en Torreón. Él decía los poemas y él me quería mucho a mí, siempre donde me veía después de pasados los años que me vio aquí en Gitanerías, siempre iba a verme, ¿no? Y a saludarme. Hicimos 2 conciertos en el Teatro Princesa de Torreón con don Pedro Garfias y Vilalta tocando el piano. Tú también te fuiste fogueando en el ambiente teatral, ¿no? Sí, no, sí, combinaba las 2 cosas. El cabaret, sí. La pista, digamos, con el escenario. Con el escenario, y que no es tan fácil porque son públicos diferentes y pues el teatro te exige más y es otra cosa que un cabaret. A lo mejor en un cabaret no les interesa, no se fijan en si la técnica o en la línea o en eso, ¿no? Pero que yo sí siempre me estaba fijando y era muy estudiosa y todo eso, pero te da mucha seguridad estar haciendo las 2 cosas, pero es difícil hacer las 2 cosas. Y aquí hay una pregunta que es muy importante hacerla porque estamos hablando del público, de llamar la atención de un público que no va y no está en disposición para estar viendo lo que está viendo, sino que al mismo tiempo está bebiendo, al mismo tiempo está comiendo. ¿Tuviste algunas experiencias en las cuales tú puedes afirmar que el público no atento, tú lo atrajiste? Sí, porque yo hacía mis experimentos y yo decía que aquí en el libreto el cuaderno de la programación viene que parece que dice que yo, ¿cómo dice? Los voy a callar. Entonces así nada más si tú oyes Pilar dice los voy a callar, parece que me voy a meter con todos los demás que nos vamos a presentar en este ciclo, ¿no? Y eso no. Lo que pasa es que pusieron así y ya me dije, ¿cómo que yo estoy diciendo eso? Es que me entrevistaron y me preguntaron esto, de qué hacía yo. Entonces yo hacía mis experimentos mentales y decía, el público está muy ruidoso y yo voy a ver qué hago para callarlos, los voy a callar. ¿Y qué hacías? Pues yo mentalmente, por ejemplo, pensaba que se callara, ¿no? O me concentraba mucho, sí, a veces, al principio no. Después, a veces hasta salía con dolor de cabeza, pero luego yo hacía cosas muy querido, que no sonaran mucho y entonces se oían las voces y a la gente le daba, yo creo, vergüenza que se oyera lo que estaban hablando y se callaban y no tenían más remedio que ver lo que estaban haciendo. Era como una llamada de atención, oiga, pues si estoy yo. Y si era ya una coreografía de danza española, ¿tú te percatabas si ellos sabían o no de la danza española? Sí, porque esos, bueno, a los cabarets no tanto, ¿no? Pero por ejemplo a los tablaos como Gitanería sí, porque allí arriba también puso pues cosas como músicas como, bueno, puso el Amor Brujo completo, el Capricho Español, que nos puso a todos ahí. Es la única vez que he bailado con otros bailarines, porque por lo general yo siempre he hecho mis recitales yo solo. Y dime una cosa, ¿cómo fue la decisión de venir a estudiar Punta Arriba?
ya había una decisión de que era danza española Sí, y flamenco. sí. ¿Y quién investigó para venir a la Ciudad de México a estudiar contabilidad? Mi padre. Bueno, no precisamente contabilidad. Nos vinimos aquí a México y entonces mi padre empezó a buscar profesores y entonces le recomendaron a Peñita, otro maestro, un español. Y yo aprendí con él una sola coreografía, Córdoba de Albéniz. Pero yo no, la verdad, digo, era muy buen maestro y todo eso, y no tengo nada en contra de él, pero yo no me sentía muy cómoda. No tenía como la confianza de explayarme y de hacer lo que yo quería. ¿No? Entonces mi padre empezó otra vez a indagar y le dijeron de Tarriba. Y yo por Tarriba me sentí como pez en el agua, porque me dejaba ser yo, aunque sí me corregía, pero me decía que no le convenía como alumna, porque como en 3, 4 meses le aprendí todo su repertorio. ¿En qué consistían sus clases? Sus clases, bueno, te enseñaban en ese tiempo, fíjate, no te enseñaban que de las colocaciones y todo eso, no te enseñaban nada. Eso yo lo fui aprendiendo por medio de otros compañeros, ya sea de moderno o con el clásico y todo eso. Te enseñaban bailes, tanto en España como aquí. Te enseñaban bailes, no te enseñaban a bailar, ¿sí? No te enseñaban las posiciones, la colocación, todo eso. Entonces, pues yo solita me iba. ¿Sí te enseñaban las posiciones y la colocación? Pues mucho no te enseñaban. Entonces aquí hay algo muy interesante, es decir, las clases de danza en general, de las distintas técnicas, y mencionamos la danza clásica, pues es toda es un código que tiene que estar desarrollando y los cuerpos se van adaptando. Podría ser que entonces Tarriba, en este caso, se daba cuenta de que no te iba a enseñar eso porque a lo mejor tú ya lo tenías. No, porque se usaba el enseñar la pura danza. Él tenía allí un maestro de ballet, que yo también tomé clases de ballet con él, pero la mayoría de los bailarines dice que, ay no, qué aburrido tocar ballet. O por ejemplo el mismo Estampillo en España, el gran maestro con el que yo tomé clases y que hizo una escuela y me enseñó muchísimo sobre el flamenco, me enseñó a hacer música con los pies y todo eso. Él me decía que él estuvo, tú sabes, estuvo con los ballets de Aguilera, ¿no? Y decía, yo le pregunté una vez con Nijinsky, dice, sí, un loco que salta y que salta. Y dice, y me siento, ¿por qué? Porque también en Madrid también yo fui a tomar clases de ballet, yo tomaba clases de ballet, solo fui a tocar el bolero y todo eso, y para el flamenco se necesitaba. Decía, no vayas a esas clases acá. Yo nada más lo veía, pero sí iba a mis clases de ballet, porque digo, pero por ejemplo, Pericet, el maestro Pericet, que me enseñó también todas yo le agradezco mucho todos los bailes boleros. Él tenía una preparación, pero eran, por ejemplo, la primera eran de vueltas, que si vuelta quebrada, que si vuelta bolera, que si vuelta normal, que si luego, que si los destaques, que eran los bandman, luego que si los trenzados en la cuarta, la quinta, le decían a Letre Chacal la cuarta, la otra que la decía la quinta, pero sin una preparación, nada de barra, nada de... Lo que pasa es que yo sí siempre aprendí ballet, ¿no? Entonces pues yo podía hacerlo, ¿no? Y sí hacer los bailes como me los enseñaban, me enseñaban un bolero y me enseñaban los pasos del bolero. Y el calentamiento era esa escuela que yo la sé, pero que pues no te calienta. No, eso no te puedes hasta lastimar. Yo no sé cómo no me lastimé, ni no me lastimé en ese sentido. Y a lo largo de tu carrera, que yo he seguido bastante cerca, sobre todo de la programación de tus obras, que tú misma en la coreografía, y hay una variación enorme en algunos programas. Algunos programas son de lo que podríamos llamar la española clásica, en la cual hay una finura, sí, que viene desde la época de no sé cuántos, varios siglos, que se bailaba ya en España, la finura. Incluso debe saber el público que algunos pasos
danzas españolas alimentaron a la técnica clásica. Sí. De eso nos puedes hablar. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, esta compaginación que hay, esta relación estrecha que hay entre la técnica clásica y el flamenco, que podría ser el extremo fuerte de un repertorio tuyo, de tus danzas, ¿cómo fuiste forjando esos programas enteros, esos recitales de danza, esos verdaderos fenómenos artísticos que fuiste tú conformando a través de tu vida? ¿Por qué se te ocurría entremezclar eso fino, algunas danzas folclóricas españolas? También, estilizadas. Yo me acuerdo Sí. de haberte visto con sus faldas Sí. y sus alpargatas, Sí, ¿no? sí. Parecidas A las a alpargatas, ya y estilizadas. luego terminábamos Con flamenco. y entonces todo el mundo Sí, estaba así. sí. Pero también estaba en el momento de la finura. Sí. Este equilibrio que buscabas en tus recitales, ¿se debe a tu temperamento o es una selección que tú te obligabas para bailar todo? No, mira, primeramente cuando yo empecé a bailar las jotas, mi madre me enseñó cómo ella bailaba, y mi madre bailaba una jota fina, así más asentadita y más fina. Mi padre bailaba una jota fuerte. Cuando yo puse la coreografía de Viva Navarra, de la regla, yo combiné las dos cosas, la finura de mi madre, de la jota de mi madre, y la fuerza de mi padre. Luego mi papá me dijo: tú te voy a llevar a estudiar a España, pero tienes que aprender toda la gama de la danza española, no nada más que flamenco. Y todo el mundo piensa que la danza española es el flamenco, y no es cierto. La danza española es muy extensa, tiene un gran folclore, son las danzas del 17, luego las boleras, las danzas clásicas, luego ya ahora con todo lo de Granados, de Subinazo, de músicos más modernos, ¿no? Que Subinazo yo lo conocí muy bien ahí en Nueva York, él fue a verme, él hizo mucha música matagara. Entonces, pero él decía que él quería que yo le bailara todas sus músicas. Le digo: pero si todas sus músicas son para orquesta grande, ¿no? Dice, no, si estuviera más joven se lo escribiría todo para piano, pero yo quiero que me bailen mis músicas a la española. Entonces yo por eso bailo, me encanta Subinash. Y luego pues tiene todo lo de la danza andaluza, que es diferente al flamenco, ¿no? La danza andaluza con las sevillanas, los fandangos, terciales, hay danzas andaluzas con castañuela, y luego el flamenco, que es con guitarra y con el cante, y que tiene la cosa esa de el duende, que le dicen, que yo pienso que el duende, siempre que me preguntan, explica lo del duende, digo, pues el duende no se puede explicar, es como si dime, explícame a Dios, Dios no lo puedes tocar, no lo puedes ver, se siente. Y yo pienso que el duende es eso, que tú sientes algo por dentro y tú lo expresas y el público te lo capta. Sí. Bueno, eso sí ya sería mucho. Explicar el duende es muy difícil. García Lorca habla del sí, duende, pero y todo el mundo trata de definirlo y es un poco como, sí, como esa confuso. Intensidad o ese no sé qué sí, es, pero realmente en el cuerpo de personas que tienen el duende, sí. pero no todos los bailarines tienen el duende. No, y también y no nada más en el flamenco, yo pienso que el duende existe en todas las artes, no nada más en el flamenco. Hay un escritor de flamenco, un flamencólogo, ahorita no recuerdo el nombre, lo digo, no se me van ya los nombres, que dice que él vio un ritual indígena aquí en México que tenía duende. Pues sí, yo pienso que sí. Que todo tiene duendes, si el que lo hace. El duende está dentro del bailarín. Sí. No cualquier bailarín. No. Y no cualquier bailarín y eso no se puede enseñar. Tú puedes enseñar técnica o puedes dar caminos a alguien para que se encuentre y pueda tener el duende o sacarlo, ¿verdad? O expresar. Pero la expresión no se enseña. Eso ya la traes tú. La técnica sí,
La técnica te ayuda la técnica es el medio para tú expresar el duende o como le llames. Y el enforcamiento de los programas que tú empezaste a hacer fue, ¿cuándo fue el primer programa que tú específicamente hiciste en esta modalidad de gran danza, vamos a llamarla así, o de danza de concierto? Danza de concierto. Danza de concierto. ¿En qué consistió este primer programa que hiciste, en el que yo creo que combinaba ya estas cosas, sí, finas y al mismo tiempo la intensidad? Pero ¿se te fue ofrecido o tú empezaste a forjarlo? Luis Ríos, que era tu marido, te dijo, te aconsejó, no. O vino un productor y te dijo? No. Eso fue saliendo poco a poco. Como yo sabía toda la danza española, pues entonces fui combinando y poniendo un bolero, ya todavía sin estilizar, sino como era un bolero, exactamente, después ya encontré otras músicas y las fui ya estilizando más, pero lo fui encontrando poco a poco. ¿Pero dónde bailaste por primera vez este concierto? Pues, un concierto, pues en Torreón. ¿Torreón? Sí. ¿Pero no te acuerdas del año? No, pues sería en el año como 47, 48, entre los 47 y los 50. O sea que cuando tú te casaste y conociste a Luis Ríos, no, yo ya estabas sí, en esta situación, porque debo aclarar que Pilar no nada más ha bailado y ha investigado y ha tomado las clases, etcétera, sino que ha hecho mucha investigación. sí. La investigación, que lo podemos llamar académica, es decir, lo que yo estoy llamado a hacer en el Instituto de Investigaciones Estéticas también. Es decir, esa curiosidad que hay, ese de ir a los archivos, de ir a las fotografías, de decir, bueno, esto que se bailaba, que Fanny Esler bailaba, no nada más es porque a mí se me ocurre Fanny Esler, sino que ha leído mucho, sí, y tiene que hacer las indagaciones. Sí, hay que hacer diversos, sí. Ahora, entonces combinaste, por lo que yo puedo recordar, que yo la primera vez que te vi bailar, me llevó Luis Ríos a las galerías, estaba bailando. Tú combinabas la presentación de tus programas hechos y derechos con algo que es indispensable para la danza española, sobre todo para el flamenco, que es bailar en el tablado, sí, que es bailar en el cabaret, sí, que es bailar en gitanerías, que es lo único que había aquí más. Bueno, en gitanerías yo bailaba sonatas de Soler. Sí. Sí, también bailaba, y bailaba folclore, y bailaba flamenco, y bailaba clásicos como Rimsky-Korsakov y Granatos y todo eso. Yo ya en gitanería siempre sola. Bueno, en gitanería sí había compañeros, pero luego faltaban y yo hacía todo sola. A veces. Sí, a mí no me dejaban faltar. Obsesiva. Obsesiva, sí. Pero sí, siempre en mis recitales, ya en teatro o en otros sitios, aparte de gitanerías, y en otros cabarets, sí era yo sola, yo salía y bailaba mis números. ¿Sí? A veces es dificilísimo vivir con esta mujer. Ay. Obsesiva y yo hago las cosas y se hace. Porque debo hacer la aclaración que además Pilar Rioja cocina muy bien. Cocinar. Bueno, cocina. No, pues no me has invitado desde hace mucho Ya tiempo. no. Pero cocinaba muy bien, había reuniones en su casa, sí. Paco Ignacio Taibo, Sí. iban los amigos de Luis, estaba Luis, Pita Amor, etcétera, pero además ella cocinaba, sí. Entonces es increíble, ¿no? Yo cocinaba. Todo lo hace bien. Sí, lo hacía bien. Todo lo hace bien, es un fenómeno y un monstruo, hay que tener cuidado con ello. No hay que tener cuidado. Ya ves que somos amigos y nos llevamos muy bien. Sí, pero yo con mucho cuidado. No es cierto. Esta combinación, esta combinación de lo que es la danza española en sus productos más finos y más elaborados, porque no cabe duda de que hay danzas españolas muy elaboradas que se acercan tanto a lo
clásico, sí, como para que hayan alimentado a veces a lo clásico, o bien sí, danzas españolas, sí, que ella, aquí yo me atrevo a decir que ella fue la que hizo esta liga entre la danza clásica, lo clásico, vamos a llamarle así, y la danza española. Entonces, la pregunta es, esa experiencia de presentar los recitales, pero presentarse también en otras partes, y yo sé que ella en algunas ocasiones cuando la han invitado, ha ido a provincia, pero a pueblos pequeños, en donde todavía no hay un buen teatro, donde la iluminación hay que hacerla con cerillitos y cosas por el estilo. ¿Y por qué esta obsesión? ¿Por qué, si tú eres la gran bailarina Pilar Rioja, por qué aceptabas ir a esos lugares en los cuales el público estaba viendo danza española por primera vez? Ah, pues porque la pasaba muy bien. Yo, mira, pues porque ese público también te enseña mucho y te da mucho. Es un público muy receptivo, muy sensible, el público de los pueblitos. Yo ponía, iba Aurora Molina, decía versos de Lorca y llevaba 2 guitarristas, una reproductora para bailar las sevillanas moreras o el café de chinitas, y luego ya con la guitarra sin cante hacíamos todo lo de flamenco, y yo llevaba una tablita lo doble que esta mesa, y por ejemplo en mi tierra, en los ranchos, iba y ponía esa ahí con la tía, y yo cuando tenía que zapatear o saltar en las sevillanas, pues yo ahí me ponía la tablita, luego me salía al terregal, o si no en un escenario que era así angostito y largo, en las Conaleps y todo eso, pero pues el público era tan receptivo. Es que yo pienso que el público no tiene que saber de danza española o de esto para sentir, ¿no? Tiene que ser un público pues sensible, ¿no? Y el público de esos pueblos, el público mexicano, es sensible, y aunque no hayan oído nunca Lorca y eso, nos recibían, y luego al final nos hacían, por eso ahora sí puedo hablar más, porque nos hacían preguntas. Antes no hablaba, Benito Fernández decía que yo era la mujer ideal porque no hablaba. ¿Quién te ve ahora, Porque sí es callada. Sí, callada. Bueno, soy tímida, aquí porque estoy en confianza y contigo. Sí. Pero quién sabe si hay que tenerle confianza a los que están. Bueno, pues no. Porque está José Luis, el guitarrista, y hay que tener cuidado con él. Sí, no, con eso ya. A ver, pero yo insisto en... Has de saber que una de las razones por las cuales tuvo tanto éxito y se convirtió en un movimiento, el movimiento mexicano de danza moderna, fue porque precisamente se salió a bailar Chepina Lavalle, Chepina Bravo, todas ellas y ellos se salieron a bailar a los pueblos y les decían, bueno, pero esto es danza moderna, ¿cómo es posible que ustedes piensen que eso les va a interesar a actuar? Y probablemente contestaron de manera muy parecida a ti. Eso se siente. Empiezas tú a captar la calidad y los intereses del público. Se siente hacer una función, por ejemplo, o bailando te lanza algo el público que te hace que te comunique. Mira, todas las funciones, como dicen, son diferentes. Hay veces que tú te paras en el escenario y ya sientes que el público está contigo, ¿no? Hay veces que cuesta más trabajo, entonces a lo mejor a la mitad a lo mejor es culpa de uno también, que uno no, o a veces es culpa también del público, no sé. Pero hay veces que sí se logra desde el principio, hay veces que no. ¿Te sube el público? Sí. ¿Y hay alguna ocasión te bajó? Sí, pues sí, pero no me dejo, ¿no? Yo trato de no dejarme. ¿Este es buen público o es mal público? Este es bueno. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes la vibra? Sí. Son todos amigos, creo. En alguna ocasión, cuando yo terminaba una función, por ejemplo, del Ballet Nacional de México, alguna otra, y de la danza contemporánea, jovencitos de la danza contemporánea,
he ido y digo, ¿por qué bailaron diferente? Etcétera, y me han contestado eso, me han contestado que el público no estaba receptivo, que no sentían ese apoyo, que es orgánico, supongo, es orgánico completamente, del público. Eso en tu larga experiencia y en tus recitales con los distintos públicos, porque ha bailado en muchos países, ¿tú crees que la sensibilidad del público norteamericano, por ejemplo, después de tus largas temporadas, es decir, siempre una temporada al año en Nueva York, es diferente el público? Y en la entonces Unión Soviética y ahora Rusia, entonces, ¿a qué atribuyes tú? ¿Cómo podríamos calificar un público apoyador, sensible? Bueno, sí. ¿Y cómo podrías detectar uno que no es? Pues es difícil así decirlo con palabras. Yo lo que te digo es que enseguida que tú te paras en el escenario y te empiezas a mover, tú ya sientes si el público está contigo o no está contigo. Y yo no pienso que el público siempre es el que no es receptivo. A lo mejor uno tampoco es máquina, ni es así que la gran cosa para que siempre atraer al público. A veces tiene uno la culpa también, sí, es cierto. La gran cosa. Yo donde he ido, la gente no cree lo que está ocurriendo en el escenario. No, pero uno nunca debe de perder el piso. Porque si pierdes el piso, ya si te crees así que eres la gran, así que la primera y la que no sé qué y la que no sé cuánto, ya. Entonces tú no te crees la gran milagro. No, y soy bien miedosa. Eso ya me lo dijiste como 40 veces desde que te conozco. Y me sigue entrevistando y me sigue hay que tener cuidado con ella, mira. Pero hay una cosa, yo escribí en alguno de estos recitales después de escribir y publicar. A mí me impresionó muchísimo una ocasión en que no me acuerdo que estabas bailando, en que todo el tiempo era danza española, flamenca. Y aparecías en medio, atrás, y desde entonces estabas viendo, digamos, al espacio que limitaba, donde se terminaba el público. Entonces yo lo que me llamó mucho la atención y luego mucho mi texto con relación a eso, es que nunca quitaste la mirada de algo que tú te inventabas en el fondo del teatro y estaba presente todo el tiempo en toda esa danza, que era una danza. Y a mí me sobrecogió mucho eso, porque lo ponía, creo, en el texto y decía, se inventa un ser que la está viendo desde allá y se comunica con él, o nada más es un espacio, o nada más se deja ir, con la mirada allí, y entonces el público desaparece. No desaparece, pero tampoco me fijo en él. El público está allí, yo veo para allá. Por ejemplo, yo estoy viendo allá y estoy viendo a un punto, pero estoy abarcando a todos. ¿Dónde está José Luis? No, ese no está, yo creo. A mí se me hace maravilloso eso de que el tratamiento que le hace el bailarín, el gran bailarín, el buen bailarín, al espacio. Yo tengo por ahí en un libro en el que explico que el bailarín inventa el espacio, hace el espacio, construye el espacio. Y esto yo lo vengo a corroborar porque después cuando observo las compañías de danza, los grupos de danza, me doy cuenta de que tienen una especie de solidaridad espacial con los bailarines. En tu caso sería con los músicos, porque siempre ha habido una especie de orden en que tú bailas, y precisamente el flamenco con los guitarristas allí, y sin embargo no se pelean por el espacio ni por el sonido. Esto debe ser muy difícil de lograr cuando cambias de guitarristas o de gente que está en el escenario. Por eso a mí me gusta durar mucho con los guitarristas y los cantadores, porque
ya se hace hay una unidad, ¿no? Una fuerza entre los dos, y los dos nos ayudamos y nos necesitamos los dos. Entonces ellos me ayudan a mí y me siguen muy bien lo que yo voy a hacer, si yo hago un cambio, o ellos también lo hacen, no es improvisación, porque improvisar no se improvisa dentro de una coreografía. Y entonces cuando te llega eso que se dice el duende, a lo mejor en ese momento improvisas un movimiento o un zapateado o X, ¿no? O estás bailando con otro ánimo, ¿no? ¿Verdad? Pero no se improvisa así de que yo llego y voy a improvisar un baile. Pero la relación que puede haber entre el músico, los guitarristas, eso es muy importante, y la coreografía. Yo me acuerdo que una vez entrevisté a Topoli y entonces yo le dije, oye, todos sabemos que eres una gran bailarina, que mueves el cuerpo como nadie, etcétera, etcétera, después de haberla preguntado hasta de todo. Entonces le dije, ¿y cómo preparas tus coreografías? Coreografía es el movimiento del espacio. Sí. Entonces esto está calculado, está diseñado. Sí, el sí. coreógrafo no es cualquier persona, es un coreógrafo. Sí, está calculado. Entonces le digo, ¿y cómo sabes hacia dónde moverte cuando tienes al bongocero ahí? El bongocero era su marido. Y entonces me dice, yo son claves que tengo con mi marido, porque además hablo así. Sí. Son claves que tengo con mi marido, y entonces él toca determinadas cosas y me está diciendo, vete para la izquierda, vete para la derecha. Entonces, esto no debe ocurrir así porque tú haces tus propias coreografías o las improvisas en determinado momento. En determinado momento. Dentro de ciertos parámetros. Pero, ¿cómo entran los músicos en la coreografía? Los guitarristas, por ejemplo, nunca pierden el ritmo, el paso, etcétera, según tú vas haciendo improvisación. No, pero también tenemos clases. Sí, que si los cierres. Dime una, a ver si es cierto lo que dice esta cosa. No, por ejemplo, un cierre. Si yo, por ejemplo, estoy zapateando y ya quiero terminar ese zapateo, yo hago un cierre. Y ellos saben. Un cierre es hacer, por ejemplo, en la farruca, un cierre, yo estoy y hago ahí es un cierre. ¿Y ellos entienden? Sí. Entonces ellos lo saben, sí. Ahora, también yo matizo mucho, me gusta mucho matizar, entonces también me siguen en eso de matizar aquí. Este público está ansioso de saber tecnicismo. Que no me gusta hacer siempre zapateados o la castañuela siempre fuerte o en un mismo nivel, ¿no? Yo bajo, subo, o lo hago un poquito más a prisa, o hago una volteadita, o ahí empiezo quedito, entonces ellos también tienen que bajarle a la guitarra. ¿Sí? Qué sabiduría. Oye, y hablemos de ti como maestra, o ¿qué ibas a hacer a Rusia, a la Unión Soviética, que te contrataban y fuiste varias veces y viajaste por todos lados? Hasta diste clases a los bailarines del Bolshoi. La escuela coreográfica. ¿Qué enseñabas y cómo enseñabas? Porque este aspecto yo no lo conozco de maestra, yo nunca lo he visto dar clases. No, bueno, mira, yo no he dado muchas clases, pero yo pienso que dar clases en serio es estar todo el año con los alumnos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues allá me contrataban un mes, entonces yo lo que hacía es lo que ellos necesitaban, que la posición de la danza española, que cómo mover el abanico, que cómo colocarse. Por ejemplo, si van a hacer una danza bolera, pues el clásico siempre es más rígido, ¿no? Entonces en el español se permite doblar las rodillas, en el clásico los pasés y todo eso son muy ¿no? más rígidos, ¿no? En cambio en el español se permite. Una vez a mí me criticaron cuando fue un señor de Guatemala que trabajaba en unas cosas así como el café, ¿cómo se llama? El café es
los cafés que venden, o la Nestlé, o cosas de esas, y su hija le gustaba bailar ballet. Entonces me vio bailar las danzas barrocas, que yo las hacía a base de la escuela bolera, y claro, pues yo movía las manos para acá, no así, las posiciones del clásico, y doblaba la rodilla, y la cierta. Me dijo, usted está bailando mal, porque usted en el ballet se tiene que hacer así. Le digo, sí, pero yo no bailo ballet, yo bailo danza bolera, es diferente. Por eso el español, cuando hizo esa combinación de la danza bolera con las danzas del pueblo de España, o sea, las cosas boleras, no admitió la rigidez ni las puntas, sino la media punta, para poder explayarse más y hacer el braceo, que es muy importante en la danza española, tanto en la clásica como en el flamenco, ¿no? Es un braceo muy bonito. Entonces, si tú estás pendiente de las puntas y tan rígido, ya pierde la gracia de la danza española, ni tampoco quiso aceptar el tercer pie, o sea, el bailarín ayudando a la bailarina, sino los dos bailan de pareja o bailan solos, pero con el aire español y la gracia que tiene el español. Eso no quiere decir que el ballet esté mal ni que no tenga gracia, tiene gracia, pero es otro estilo. Entonces, para sus espectáculos, ¿tú conseguías música específica de boleras? ¿Existe? Sí, ¿Hay partituras? Sí hay. Yo tengo un grabado de Fanny Esler con la partitura de La Cachucha, que es un arreglo que ella es la que, y yo la que bailaba también. Ya la estilicé ese bolero de La Cachucha, yo lo estilicé y lo hice. Y luego ya pues hice músicas barrocas, Giardinoni, Corelli, Lopellini, todos ellos, ¿no? Ya a base de la escuela bolera, pero a mi estilo, como yo sentía. Sí, no, pero lo cual quiere decir que muchos de tus espectáculos eran verdaderas clases de historia de la danza. Sí, porque bailaba de todo. Sí. Y hacías investigación antes. Sí. Bueno, y entonces en Rusia, Unión Soviética y esos países en que fuiste llamada para dar clases, para mostrar cómo debe ser la danza española, incluso para las grandes obras de ballet clásico, sí, para que los bailarines se dieran cuenta, ¿no? Pues sí, que por lo menos el estilo, porque tienen un estilo. Ahora ellos también no lo hacen tan a lo español, así, ¿verdad? También tienen sus reglas, ¿no? Y hacen otras cosas, pero sí, pues saben cómo colocarse, cómo es la colocación, o si van a hacer la danza del molinero, como hacía Massín, pues tomo clases con un flamenco para ver cómo era la posición de la farruca, ¿no? Y después, ¿cómo es tu entrada, tu conocimiento de los bailarines con los que has trabajado mexicanos? Debo hacer la aclaración que los varones bailarines mexicanos se han convertido en específicos grandes bailarines de danza española. Está Jiménez, está Manolo Vargas, pero también está, no sé si tú conociste, que en realidad era guatemalteco, Roberto Iglesias, sí lo conocí. Va por el mundo, sí. Y ha sucedido con la danza moderna, con la danza contemporánea y todo. Sí. ¿Cómo conociste y cómo apoyaste, cómo empezaste a apoyar a Manolo Vargas? A Manolo yo lo conocí cuando iba a ir la primera vez a España. Yo estaba muy joven y lo vi en Bellas Artes, venía con Pilar López, donde vendrían Jiménez, Alberto Lorca y Alejandro Vega. Los cuatro eran tenían un estilo muy propio, cada uno, sí. No se parecían ni nada uno al otro, ¿no? Y a mí el que me impactó fue Manolo. Y entonces yo le dije a mi papá, le dije, yo quiero ir a saludar a ese señor, que no lo saludé porque nada más me quedé así en la puerta del camerino, pero mi papá sí entró y le dijo que con quién podía yo estudiar en España. Entonces bueno, ya le dijo que con Pericet, con Estampillo, ¿no? Ya nos fuimos a España y yo nunca volví a ver a Manolo, al que veía era Roberto Jiménez, porque era amigo de otra amiga mía. Y con él salíamos a veces a tomar el café y nos iban a ir a las clases de Pericet. Y a Manolo un día aquí, ya estaba yo casada con Luis,
en el año 73 más o menos. Fui a ver no sé qué espectáculo a Bellas Artes y en uno de los pasillos veo pasar a Manolo Vargas, y señor, aquí está Manolo Vargas, ¿no? Entonces indagué dónde estaba dando clases y ahí lo atrapé, me lo llevé a la casa, lo invitaba a comer y de allí. ¿Y él se dejó querer? Sí. Pero luego aquí en México ya Sí. él estaba, tenías tú un estudio que Sí. compartiste con él. Sí. Sí. ¿En qué año empezó esa alianza? Esa alianza empezó desde que me lo llevé a la casa y a Luis le cayó muy bien y daba clases ahí en la casa de danza española. Ya estaba aquí en México. Sí. Ya había dejado Ya había dejado España, vino porque su hermana se estaba muriendo y ya no se quiso regresar allá. Y ya se quedó aquí. Y siempre pues estuvo al lado mío y yo al lado de él. Luego nos peleábamos y todo, pero no. Natural, ¿no? Sí. Pero de todos modos sí hay que hacer énfasis en esa facilidad que tiene el bailarín varón a partir de determinadas fechas, por ejemplo los 50, 60, y que aparece el término producción, que empieza en el cine. Pero en el teatro siempre es muy importante, en todos los espectáculos, la intervención de como ser que va a coordinar todos los elementos que aparecen en un espectáculo. Y en el caso de Pilar es un talento innato, porque ella se inventaba todas sus presentaciones, sus programas, sí. Pero no se te iba ningún detalle. Siempre has buscado una buena iluminación, sí. Siempre has buscado no nada más los buenos guitarristas, etcétera. Has mediado muy bien un tipo de danza y luego el siguiente número uno, etcétera, que te dé tiempo para cambiarme también, sí, y que además que no me esperen. No me gusta llegar tarde, no, yo quiero que... Es malo para el público. Sí, es malo, sí, se pasa. Sí, por eso estamos ya. Entonces, pero llega un momento en que ya acudes a un personaje que es muy importante, porque también tú acudiste a él. Sí. Siempre fue muy importante como escenógrafo, una persona muy talentosa, pero de pronto tú tuviste la idea de acudir a él y que te diseñara el vestuario para todo un espectáculo, para cada uno de los números, que es Guillermo Bar. Sí. Entonces, ¿cómo adquiriste esa capacidad de productora? Porque esto ya es la producción, que en México falla mucho, ¿no? Hay que ver la televisión mexicana. Son malos productores, gente de mucho talento como los Ícaros, ¿cómo se llamaban? Esa pareja que salía en Televisa. ¿Los poliboses? Los poliboses eran buenísimos, cómicos, y sin embargo, Televisa nunca les dio para que produjeran, y ahorita serían casi maestros de lo cómico, ¿no? Sí. En México no se ha desarrollado tanto eso, lo ves en los espectáculos de teatro. Hay excelentes escenógrafos, en la danza mexicana descollaron muchísimos que específicamente se dedicaron a la escenografía de danza. Pero esta compaginación de las cosas desde tus programas desde hace muchos años, ¿cómo es que tú vas adquiriendo esta capacidad de productora también y luego desembocas, llamas a Billy Barclay para que te haga, diseñen los vestidos? Que por cierto, hace poco en Saltillo, que acudí a un homenaje que le hacían a Pilar Rioja, había una exposición de los vestuarios, del vestuario de Pilar Rioja, no nada más por Pilar Rioja, sino porque los vestidos, el vestuario es de exhibirse, es hacer una exposición. Por cierto, hay que decirle a Nájera que lo haga aquí. Sí. ¿Cómo es que pensaste en él? Mira, coincidió con el programa ese de Mística y Erótica del Barroco que dirigió López Miernau, que trabajó en la Teresa Armendáriz, a quien tú conociste muy bien, y él Rafa le llamó a Billy
para que hiciera la escenografía y el vestuario, tanto el de Emma Teresa como el de Claudio Obregón y como el mío. Y de allí de ahí ya surgió, me gustó mucho. ¿Desde entonces te empezó a diseñar vestidos? Sí, desde el año 73, 75, desde el año 75. Y no le diseña vestidos a otra gente de danza española más que a mí. Y entonces, y nunca me ha cobrado un diseño, nunca. No, yo me escojo a mis amigos. Yo me escojo a mis amigos que me diseñen como Billy, que me dirijan como desde en muchas ocasiones Manolo, que me hagan un libro a todo dar como el que me dice, no, si yo no soy más bien sea quien haga, con quien me acerco. Y me dejo guiar también. Hay que dejarse guiar. Es que hay veces que las gentes dicen, no, esto es así, y así. Yo no digo que todo, pero tú también tienes que hacer caso de los consejos de gente como tú, como Vivi, como, sí, en serio. Ahora, hay veces que a lo mejor me dan un consejo y yo quiero hacer ese movimiento y me dicen, ¿por qué haces este movimiento así? No. Por ejemplo, Luis una vez me dijo, oye, tú en lo barroco estás levantando mucho la piel, como los clásicos. Y sí me di cuenta, dije, sí, tienes razón. No, el español es más cortito. No es con la tierra hasta arriba. Entonces, ¿sabes escuchar? Sí. Por ahí veces que no quiero. Los músicos nunca te han dicho. Los guitarristas nunca te han dicho. Sí, también. Uy, José Luis. Por ejemplo, José Luis. Sí. Tenga cuidado. Sí. ¿Quién te dijo? No, José Luis saca rato con lo del ritmo, con que, oye, este ritmo que piensa que. Luego a veces me da coraje y digo, bueno, pues sí, tienes razón. Pero hay veces que no lo hago, digo, como no lo hago, todavía se me olvida, a lo mejor si no me gustó lo que me dijo, digo, pues no lo hago. No, bueno, también hay que, si uno no siente X movimiento, porque yo sí le digo, mira, José, yo aquí, es que yo me llevo mucho por como el cuerpo para mí es muy importante. Entonces, si tú me dices que ponga este pie atrás y el cuerpo se siente forzado, pues no, le digo no, el cuerpo se tiene que sentir bien, como tú estás haciendo el paso, ¿no? Y un paso te cuesta, lo haces hasta que se acomoda el cuerpo dice, ahora sí, ya puedes hacerlo. ¿Y cómo seleccionas un número y otro para configurar un programa? Bueno, pues para que tenga contraste. Por ejemplo, ahora hago ahora ya no hago todas las cosas que hacía antes, porque la edad también te va. Yo, por ejemplo, lo barroco, pues ahora me es más difícil, porque antes yo hacía las cosas barrocas, hacía folclore estilizado, hacía danzas de Surinage, eso todavía lo puedo hacer. Luego cosas de Granados, del 17, y luego el flamenco, y entonces sí era muy variado. Ahora yo ya la zapatilla ya no la hago, hay que admitir lo que uno ya no puede hacer y acoplar tu cuerpo a lo que puede hacer para que no quedes mal. Entonces yo así escogía para que fueran variados, que fuera creciendo, ¿no? al clímax, o aunque hay clímax que son para abajo, como lo de Lorca, con la seguidilla, ¿no? que también son clímax, un clímax bonito, ¿no? Así triste, ¿no? Que no es así de mucho aplauso, ¿no? Y así pues yo los voy escogiendo. Dentro ahora yo hago, por ejemplo, una bulería más clasicona, yo no la hago así tan fuerte como las hacen los españoles, ¿no? La hago más estilizada. Y luego hago una jarruca, que es diferente, con mucha cosa de posiciones de los toros y todo eso. Y luego para romper voy a hacer la oración del torero, un vestido que me hizo muy bonito, que me hizo primero el vestido y luego puse la coreografía. Sí, eso fue al revés. ¿Te inspiró el vestido? Sí. Entonces esto fue al revés. Y luego hago el que dices que veo yo, ¿para dónde veo? El taranto. Eso después yo sí. Es maravilloso. Que el taranto es muy de dentro. Y luego hago los tientos y los tangos, que los tientos son más calmados y los tangos más a prisita y todo eso. ¿Y eso lo vamos a ver en el programa ahora? Sí. ¿De verdad? Sí. Y luego ya me aviento con la negra Tomasa.
porque me encanta todo lo cubano. Además, Cuba tiene mucho que ver, y América, como tú acá dijiste hoy en la mañana, con todo la formación del flamenco. Que la formación del flamenco es muy de hace poco tiempo, del 19, mediados del 19, en el 18, en el 17, todo eso no existía, que si alegrías, que si soleares, que si todo eso, no, eso se fue haciendo poco a poco desde la conquista, con el mestizaje. Los negros han tenido mucho, que tú sabes, mucho que ver con eso del flamenco, con todas las zarabandas y todo eso, que Lope de Vega y Cervantes dicen que la zarabanda es la cuna mater, es Tampico y todo eso, ¿no? Entonces se fue en el ir y venir, y ese mestizaje de africano, indígena o latino, americano y español, ¿no? Entonces iban y se transformaban allá, luego regresaban, luego así, y los profesionales, como tú también dices, que son los que cambian y los que hacen todo. El primero fue Franco Netti, que no eran gitanos, porque los gitanos no crearon el flamenco. Los gitanos aportaron mucho, ¿no? Sí, pero no crearon el flamenco. El flamenco se fue creando desde la ida y vuelta, que la ida y vuelta nosotros le decimos se acostumbra a decir que son las guajiras y las habaneras y todo eso de ahora, de principios de siglo y eso, ¿no? Del 20. No, es desde el descubrimiento de América, empezó la ida y vuelta, y con eso, con los cantos y todo el ir y venir, y se fue formando poco a poco, y ya empezó el flamenco a mediados, ya. ¿Y qué influencia tiene en la danza española el tango? También el tango. Mira, el tango, Faustino Núñez es un gran investigador, y muchos otros como Ortiz Nuevo y varios hay, que el tango empieza en Cuba con la contradanza, el tango gitano y el tango argentino, eso empieza con la contradanza, sí. La contradanza llega por los españoles, bueno, la contradanza pelean, pelean que es, bueno, sí, francesa y inglesa, pero los que trajeron la contradanza fueron los españoles, que era de 6x8, ¿no? Después ese ritmo se fue realentando, ¿no? A 2x4, y se hizo la ranera, y de ahí sale el tango y el tanguillo y todo eso. Borges dice el tango, ¿cómo dice? Nace en el mar de la Plata, hijo de la uruguaya milonga, o de la milonga uruguaya, o sea, algo así, de la uruguaya milonga, y nieto de la habanera, ¿sí? Borges sabía. Y además hay que hacer la aclaración que bailar bien el tango, el tango es dificilísimo. Sí. De aquellas personas que sí, bailan tango. No, el tango es muy difícil y muy sensual. Bueno, pues el tango flamenco también viene de allí, que se dice que es tango gitano, que tanto porque Mairena y el poeta Molina hicieron esa faramaya de que no, que era de los gitanos. Los gitanos han aportado mucho, pero llegan a los sitios y agarran las músicas de esto y del otro, y se decepcionó con ellos, porque primero sí les creo que las charlas eran de ellos, y luego cuando se enteró que no, ahí les dijo unas cosas muy feas. Sí, bueno, aquí hay que hacer la aclaración que hay una teoría que el flamenco surge, obviamente en Andalucía, ¿no? Que es la semilla, pero surge en una época en que se libera dentro de España, se les deja hacer a los gitanos, que nadie sabe de dónde provienen, creo que de la India. Todo el mundo cree que de la India, y viajaron hasta España, hasta Andalucía, pero también de maometanos y de judíos, ¿verdad? Viene una especie de apertura en España, por eso es tan importante la apertura política en los países, porque tiene su resonancia en el arte. Entonces parece que empezaron a hacer el flamenco, eso lo has dicho tú incluso, ¿no? Bueno, ellos hacían todo lo que veían, ¿no? Pero por ejemplo en tiempos de Cervantes, pues en la gitanilla Cervantes, la gitanilla no bailaba alegrías ni bailaba soleares, no bailaba zarabandas, bailaba seguidillas, pero seguidillas manchegas, de las otras seguidillas, no seguidilla flamenca, ¿no?
Entonces, bueno, y también, por ejemplo, los moros tienen mucho que ver porque los moros pues eran muy perseguidos y muy castigados. Los gitanos se les castigaba igual que a los españoles pobres. Tenían los mismos castigos y se les castigaba y a veces les daban 3 oportunidades y no dejaban de ser nómadas y los echaban, ¿no? Pero a los moros se les mataba y se les echaba y ellos pues era su país, no querían irse de su país, de España, tantos siglos allí, ¿no? Entonces los moros se unían a las tribus gitanas porque los gitanos no eran tan perseguidos como ellos y entonces los gitanos también aprendieron, se mezclaron y aprendieron de los moros, eso dice Barrios, otro investigador, aprendieron de los moros a ser caldereros, a hacer las ocupaciones que hacían todos, sí, y la cosa es a echarse para atrás en la zambra y todo eso. Sí. Bueno, y ahora que te veo que estás bailando, dime una cosa, ¿cómo escoges tú? Hay determinadas leyes por medio de las cuales ciertos números tienes que bailar vestida de hombre. No. ¿O tú escoges? Yo escojo. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, hay ciertas, dime las danzas que tú bailas de hombre. Bueno, mira, de hombre yo bailo la farruca, porque me gusta más la línea como se ve de hombre para toda la cosa del toreo y no sé, es una línea muy limpia, y gracias a los vestidos de Billy, pero porque los otros vestidos todos almidonados y llenos de olanes y de lunares y todo, pues no te deja ver lo que hace tu cuerpo. En cambio, con los vestidos de Billy, esas telas que parecen tu propia piel, porque se siente, además son telas que yo tengo que sentir bonito, que me sienta rico. Si tú mueves la pierna se ve, ¿no? Entonces el pantalón yo lo uso para la farruca y para el zapateado, que ya no lo hago mucho porque la cosa técnica, el zapateo sí es muy técnico, es de nada zapatear y que es un número, ¿no? Que es el zapateo del estampillo, que es muy bueno como escuela y como todo, pero ya para yo no, porque no expreso nada, nada más expreso técnica, y la técnica no me aburre, no me gusta. Lo que llamamos intérprete, creadora en el escenario, ¿no? No nada más quieres hacer técnica. No, porque sales frío. Tú ves a una gente, ahora, o sea, no todos, pero los bailarines y las mujeres, por ejemplo, que no todas, yo admiro mucho a muchas bailadoras muy buenas y bailarinas de flamenco o de clásico y todo, pero hay otras que sí que quieren competir con el hombre, a ver, se pelean con los contratiempos, con a ver quién zapatea más a prisa y quién hace más cosas más difíciles, y digo, ¿y eso? Pues tú dices, bueno, ¿y a qué hora para y empieza a bailar? Pues sí, porque para mí es más difícil, como el día que yo vi a Nureyev, cuando en el auditorio, en el Apolo, que sale y nada más se para así, y en el auditorio, y toda la gente así se quedó así, yo lloraba así, ¿qué es esto? O caminar en el escenario es muy difícil, o levantar un brazo despacio y tener la atención del público, eso sí es difícil. El hacer zapateados muy aprisados, muchos saltos y entre chacats y yo no digo que no sea difícil, y entre más técnica tengas mejor, porque tu cuerpo lo dominas mejor y te da más oportunidad de expresar. Pero eso, sales del teatro y te olvidas de esa persona. Para eso te vas al circo. Bueno, no exageremos. Pero yo tengo también una pregunta aquí en la lengua que es muy importante porque ahora se está poniendo de moda, bueno, desde hace unos 20 años, la danza contemporánea española, es decir, naciente de la danza española, hacer danza contemporánea. Yo recuerdo en alguno de tus programas, tú tienes una cosa muy bonita de Surinage. Sí, de Surinage. Entonces, eso es danza contemporánea. Pero a la española. Pero a la española. No hay que perder la esencia. No, es un vestido que me hizo Vicky Morado. Sí. Pero tus movimientos sí.
está buscado hacer Sí. danza contemporánea, pero con dentro. tus medios. Sí, con mis medios, eso. Que no ¿Cómo se te quiero. ocurrió? Pues oyendo la música y con las clases porque yo tomo clases de tai chi, de yoga, he tomado danza contemporánea, el clásico, bueno, hasta he bailado hasta hawaiano también, sí. Y entonces pues yo he ido mezclando mucho todas esas. Una vez un amigo me vio bailar la monja y entonces yo, la monja, sí, hago unos movimientos así, muy despacio, y después de la función me dice, oye Pilar, ¿tú haces tai chi? Porque te vi en el número ese de vestida de negro. Que sí, le digo, ¿y qué es tai chi? ¿Qué es eso? No me salió solo eso. Entonces ya, cuando me explicó y me dio un libro, dije, no sé, y me encanta hacer tai chi porque te relaja y también la relajación es bueno para tú estar preparado para una función, para todo. Aunque a mí me cuesta mucho trabajo relajarme. Y como futurología, ¿tú crees que hacia dónde va la danza española en ese sentido? Las danzas, ¿se van a ir hacia la danza contemporánea o vamos a regresar a la técnica, etcétera? No, yo creo que regresar no, ni quedarse en lo de antes. Yo creo que la danza siempre tiene que ir adelante, bueno, en todas las artes, ¿no? Y en todo. Tenemos que ir adelante, pero sin perder la esencia de lo que estás haciendo, sin perder, por ejemplo, si tú quieres adelantar, hacer cosas modernas en la danza española, pero que se vea que es danza española, no que es otra danza, pues entonces para eso bailas danza contemporánea. Y también, por ejemplo, se ha perdido mucho, que vuelvo a repetir, no todos, no todas, el braceo, la feminidad en las mujeres del flamenco. El flamenco es muy sensual, es una sensualidad no descarada, sino muy para adentro, pero sí es muy sensual, fina, y el braceo es precioso. El Ifar le encantaba el braceo español, ¿no? Y se está perdiendo el braceo, entonces se están fijando nada más en la técnica, en los pies. Pero yo pienso que en todos los tiempos, porque luego Novero lo decía también, ¿no? Nada más están pensando en la técnica y no se fijan en esto, y vean la naturaleza, y vean esto, y vean lo otro. Y en todas las épocas se ha existido eso. En un concurso de ballet que yo fui al Bolshoi, que me invitaron a ver, donde ganó Julio Boca, pues bailó otro chico muy bien, un ruso, y hace el solo del Quijote, y hace unas cosas de maravilla para la gente, vuelta loca, ¿no? Porque si la gente hasta cuenta los cohetes, si no te haces los 32 cohetes ya no te acabas, no sé qué es eso, ¿no? Entonces, y luego lo hicieron repetir, hizo otra cosa distinta, más difícil, 3 veces repitió, y cada vez fue más difícil. Y yo dije, bueno, y ganó Boca. Claro. Y bailó un tango, ay, qué tango bailó. Y bailó también el solo del Quijote, y el pobre se cayó, pero con todo el que se cayó, se ganó el premio y bailó muy bien. Es un gran bailarín. Sí, un gran bailarín. Sí. Y en homenaje a nuestra amiga Emma Teresa Armendáriz, que casi muere en el escenario. Sí. Casi. Pero estaba saliendo del escenario cuando murió. Es una pregunta media fuerte. ¿A ti te gustaría morir bailando? A mí no me gustaría morir. Es una danza. Sí, o si no ya te moriste. Pero, por ejemplo, ¿te retiraría? No, yo me inventé, lo voy a confesar, porque no me contrataban. Entonces, hace cuando en el 2007, 8, 7 o algo así, y le dije yo a Lidia Zamanillo, que la conoces tú, que fue con nosotros a Saltillo, le dije, oye, ¿por qué no nos inventamos que yo me retiro una gira de despedida? Pues me llovieron los contratos. Sí. Te inventaste para que te... Sí, para que me contrataran, oye, ¿qué es eso? Entonces, eso lo borran, por favor. Entonces me preguntaban, bueno, ¿y ya usted de plano se va a retirar? Le digo, mire, retirarme, yo me quiero recorrer como antes, todos los pueblitos de México, todas las ciudades, y eso pues se lleva mucho tiempo.
Bueno, por lo pronto lo vamos a ver próximamente en función. Sí. Y Me cuesta trabajo retirar. qué bueno. Sí. Yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado. ¿No quieres agregar nada? Pues que estuve muy contenta, que agregamos más. Pues, no, pues decirles a los que quieran bailar que no estén pensando, porque sí es cierto, porque yo no quiero dejar de bailar, porque yo gozo el bailar. Para mí no es un sacrificio. Los bailarines en general dicen, ¡ay, el baile es un sacrificio! Ay, sí es un sacrificio, yo no lo hago. ¿O no? ¿Cómo que uno puede hacer un sacrificio? Es gozar. Es gozar la danza y gozas el ensayo y te cansas, bueno, pero un cansancio físico normal, pero no de que te cansas y que aburrido, ya me cansé de ensayar, no, yo soy entonces y gozo. Entonces, y que no estén pensando que si van a ser famosos, que si van a ser ricos, que si van a ser... No, que sientan de verdad que les gusta, que aman la danza y que para ellos es vital, es vida, para mí es mi vida. Yo no puedo estar sin bailar, como tú no puedes estar sin escribir. ¿O no? Así empezó todo. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista pública que el maestro Dalar le ha hecho a Pilar Rioja. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a las 5 de la tarde. Tenemos la función de cine de la película Carmen. Habrá refresco y palomitas gratis. Y al final de la película platicaremos con Margarita Castillo y con José Antonio Morales. Gracias, buenas tardes.